Bendito sea el Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Bendice en este momento el partimiento del pan o la Santa Cena. Bendice en cada hogar, Señor, que se reúnen junto a la mesa, en torno a la mesa, la familia para celebrar el partimiento del pan o la cena del Señor. Bendice a cada uno que comprenda, abre su entendimiento y su comprensión espiritual. Gracias te doy y bendigo ahora este momento, el mensaje, tu palabra, que penetre en cada corazón, Señor, y que les despierte para vida eterna. Gracias, Padre. Amén. La palabra de Dios nos dice la vida de los primeros cristianos. Fue la iglesia primitiva la que instituyó el Señor, instituyó el Espíritu Santo después del día de Pentecostés, que salieron por todo el mundo a predicar la palabra, a llevar el mensaje de la vida eterna. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Cada día, todos los días lo hacían, partiendo el pan en las casas, las familias. Dice, comían juntos con alegría y sencillez, y el Señor alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Esta palabra, el favor de todo el pueblo, también se traduce como la simpatía, como que el pueblo simpatizaba con los cristianos. Es lo que debe pasar hoy. El mundo debe simpatizar con la iglesia por la vida de los cristianos, por la vida y el testimonio que dan los cristianos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estando en esas condiciones, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Nos dice también, y hallándole al otro lado, cuando pasó el mar de Galilea, que le habían buscado, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, o de cierto, ciertísimamente les digo, que me buscáis no porque viste las señales, es decir, no porque tuviste la revelación del Espíritu, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Dios creó al hombre y estábamos en bidimensional, en dos dimensiones, la natural, física, y la espiritual. Adán podía hablar con Dios, pero cuando pecó se le abrieron los ojos y empezó a ver la dimensión natural, física. Y es lo que toda la gente está ahí, y los discípulos también, Israel más que nunca. Tenían una comprensión física de las cosas, no espiritual, no la podían percibir espiritualmente. Esto pasó con Nicodemo cuando el Señor le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo empezó a pensar y a decir, ¿cómo puede nacer por segunda vez? ¿Puede entrar en el vientre de su madre después de ser una persona grande? Pero no era eso, era el nacimiento espiritual. No percibía en ese momento el mundo espiritual. Y el Señor dijo, trabajad por la comida que a vida eterna, es la vida espiritual. Nosotros somos un espíritu, esencialmente somos un espíritu. Tenemos un alma que hace el puente con el mundo material y tenemos un cuerpo, vivimos en este cuerpo. Él dijo, la carne para nada aprovecha. No quiso decir que la carne no servía, pero sino que no aprovecha. Lo que sirve y permanece para siempre es el espíritu. Dios es espíritu y nos hizo a su semejanza, nos hizo un ser espiritual. Esencialmente somos un ser espiritual, somos un espíritu
que vivimos en este cuerpo. La carne pasará, un día saldremos del cuerpo, el cuerpo se disuelve, se deshace y seguimos viviendo eternamente en el espíritu. A eso se refirió el Señor cuando nos habló. Y trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, yo soy el pan de vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Mucha gente se confunde, piensa que tener vida eterna es no morir nunca, nunca salir del cuerpo. No se refiere a eso. La vida eterna es la de Dios, la que penetra en nuestro espíritu e imparte vida eterna en la eternidad a nuestro espíritu. Da eternidad a nuestra vida espiritual. A eso se refiere. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no veían la dimensión espiritual. El comer la carne del Señor es nuestro espíritu la que come. En la Reforma, la Iglesia, por separarse del sistema de la transustantación de el pan, tomó como que fuera un emblema sencillamente, pero no es eso. Cuando nosotros comemos el pan, nuestro cuerpo come pan, pero nuestro espíritu come la carne de Cristo. Es en el espíritu la transformación. Y cuando bebemos la copa, bebemos vino o jugo de uva, jugo de la vid, pero en nuestro espíritu bebemos hemoglobina, bebemos la sangre de Cristo. La comida a la cual el Señor se refería era espiritual, era nuestro espíritu que comía carne de Cristo y era nuestro espíritu que bebía la sangre de Cristo. Y esa sangre impregna y llena nuestro espíritu de esa vida eterna, nos da esa vida eterna. Eso es el resultado en la Santa Cena. Dice, los judíos contendían. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, vida en vuestro espíritu, vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que mi carne come, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. En San Juan 15 nos dice, permaneced en mí. El que permanece en mí, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo tenemos que llevar mucho fruto. Dice, ¿y cómo permanecemos en él? ¿Cómo podemos permanecer? Es comiendo su carne y bebiendo su sangre, celebrando la cena del Señor o el partimiento del pan, como le decían también. Como me envió mi Padre, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me envió, él también vivirá por mí, o asimismo el que me come también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que me come a mí no muere jamás. Esta es la revelación de la cena del Señor. Al partir el pan tiene una bendición de abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual. La palabra nos dice que cuando Jesús resucitó, que dos de sus discípulos iban a una aldea que estaba cerca de Jerusalén e iban discutiendo entre ellos las cosas que habían pasado, y de pronto él estaba junto a ellos y caminó y conversó con ellos. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno, eres el único forastero, no sabes lo que pasó en Jerusalén. Y él les explicaba la escritura, pero cuando llegó a Emaús hizo como que iba más lejos. Pero dice que ellos le obligaron a que se quedara. Muy importante cuando usted le pide a Jesús que se quede. Y cuando se sentaron a la mesa, él tomó el pan, y cuando partió el pan se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Luego volvieron y contaron, y él desapareció de sus ojos, pero volvieron y contaron a los discípulos cómo se les había abierto el entendimiento cuando en el momento que él partió el pan. En el momento que usted parte el pan, tiene entendimiento, le abre el entendimiento espiritual. Es una gran bendición. El partir el pan, el celebrar la cena del Señor y el tener la vida de Cristo en nosotros. Nos habla la palabra de los hijos de aquel sacerdote Seba, que fueron a echar un demonio y dijeron: en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo. Y el demonio saltó sobre ellos y salieron huyendo desnudos. Pero el poder no es decir el nombre de Jesús, es desde dónde decimos, en qué estado estamos. Cuando estamos llenos de la vida de Dios es la que tiene poder en nosotros. Sin la vida de Dios no tenemos poder, no tenemos nada. Por eso que celebrar la cena del Señor trae una gran fortaleza y vida eterna a nosotros. La palabra nos dice: institución de la cena del Señor. Es una revelación del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, el partimiento del pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria, recordando que sus llagas, que sus heridas, que su desfiguración, que su corona de espina fue puesto por mí, diga, por mí, por mis pecados, para que yo sea hecho justo. Él fue hecho pecado para que yo sea hecho justo. Hubo una transacción, una transacción en la cruz. Él tomó mi lugar y yo tomé el suyo. Yo fui hecho justo porque Él fue hecho pecado en mi lugar. Eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por mucho se derrama. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, proclamáis, y seáis así mis discípulos. Seáis así mis discípulos, glorificando a Dios. ¿Cómo le glorificamos? Anunciando la palabra, predicando la palabra. Esto glorifica a Dios. Es el mandato que el Señor nos dio. Es la
lo que nos encomendó hacer. Por eso que el testimonio, como dice en Apocalipsis, que le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio, por su testimonio. Son dos cosas que vencieron a Satanás: la sangre de Cristo y el testimonio de los creyentes. Eso es lo que debemos hacer. Tomando el pan, Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias por el cuerpo de Cristo. Tú dijiste, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Padre. Lo bendecimos en el nombre precioso de Cristo y te damos gracias, Padre. Amén. Habiendo dado gracias, lo partió el partimiento del pan. Comed de él todos, dijo. Partió y comieron del pan. Gracias, Señor. Comed de él todos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Yo como el pan, pero mi espíritu está comiendo la carne de Cristo. Yo bebo del vino, pero mi espíritu está bebiendo de la sangre de Cristo, que da vida a mi espíritu y me impregna de su vida eterna. Estoy comiendo y bebiendo vida eterna para mi espíritu. Padre, bendigo la copa en el nombre precioso de Cristo. Gracias por tu sangre, Señor, tu sangre preciosa que fue derramada para limpiarnos y justificarnos, la sangre del pacto eterno que nos da vida eterna. Gracias, Padre, la bendigo en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Habiendo dado gracias, bebió de ella y dijo, comed de ella, bebed de ella. Y al hacerlo, recordamos la muerte de Cristo. Recordamos que su llaga y sus heridas fueron hechas por nosotros, por mí. Dígalo, por mí. Esto lo hace volverse al Señor y serle fiel. Padre, te doy gracias en este momento y te pido que bendigas a cada familia que lo hace. Bendigas a cada uno. Gracias, Padre, te doy. Señor, y aquellos que no te conocen, sálvalos. Sálvalos, que conozcan el camino, que conozcan a ti como Salvador único. Y reprendo toda enfermedad en sus cuerpos. Por tu llaga fuimos curados. Por tus heridas. El pan nos imparte revelación y la sangre vida y fortaleza. Gracias te doy, Padre, y bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Padre. Tócales, sánales de sus enfermedades. Por su llaga fuimos curados. Reciba la sanidad. Tócalo ahí donde está. Necesita sanidad y liberación. Tócalos y bendícelos. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.